Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Amigos y hermanos, gracias por acompañarnos a través de nuestros canales y a través del internet. Aquí estamos nuevamente en Conociendo la Verdad. Les habla su amiga y su hermana Kilsi Polanco. Y hoy voy a compartir con ustedes un programa que nos va a enseñar a todos a qué debemos ir a la iglesia. Así es que bienvenidos y que Dios le bendiga a todos. Desde el Antiguo Testamento, Dios explicó muy claro, con sus propias palabras, a través del profeta Isaías, cómo debía ser usada su casa. En el libro de Isaías, capítulo 56, los versículos del 6 al 7, la palabra que está escrita dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí vemos bien claro que Dios explica con palabras sencillas que los que clasifican para congregarse en su casa son los que quieren servirle a Dios y los que aman el nombre de Dios. Además, según nuestro Dios, el que se congrega debe guardar con respeto el día que es apartado para agradar a Dios. Ese día debe ser justamente reservado para eso, para adorar, glorificar y exaltar a Dios única y exclusivamente. En fin, Dios especificó bien claro: mi casa será llamada casa de oración. ¿Y qué es orar? Son las palabras con que el creyente se dirige a su Dios. Entonces, el principal propósito de ir a la iglesia es para hablarle a Dios y que Él nos hable a nosotros. Pero desde el Antiguo Testamento, Jehová del Padre de nuestro Señor Jesucristo sabía que el hombre no le estaba dando el uso correcto a su casa. Jehová nuestro Padre no tiene nada de tonto. Y en el libro de Jeremías nos habló justamente a través del profeta Jeremías y le dijo a este profeta: párate en la puerta de mi casa y háblale a todos los que entran en mi casa. Y diles: Jehová ha dicho que tienen que mejorar sus caminos y sus obras. Y que si lo hacen, Él los hará morar en este lugar. O sea, en la casa de Jehová. Y siguió Jehová hablando a través del profeta Jeremías y dijo: no se engañen a ustedes mismos, repitiendo una y otra vez que el lugar donde se congregan es templo de Jehová y templo de Jehová. Porque si no mejoran sus caminos y cambian sus obras, no serán más mi casa, pues dejaré de morar en ella. Pero si empiezan a hacer lo que es justo y hacen la justicia con su prójimo, y si dejan de oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda, y dejan de derramar sangre inocente y de adorar dioses ajenos, yo Jehová lo haré morar en mi casa para siempre. Y yo moraré con ustedes. Y siguió hablando Jehová a través del profeta Jeremías. Y dijo: ustedes se engañan a ustedes mismos, declarándose en victoria, cuando en el fondo ustedes y yo sabemos que muchos de los que se congregan andan hurtando, matando, adulterando, jurando en falso. Y preguntó Jehová en voz alta: después que cometen todos estos delitos, o sea, ¿van a venir y se pondrán delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Y dirán: librados somos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿O es que ustedes han llegado a creer que mi casa, sobre la cual es invocado mi nombre, es cueva de ladrones? Sepan todos, dijo Jehová, que yo lo veo todo y conozco muy bien sus malas obras y que no he dejado de amonestarlos para que se arrepientan y sean salvos. Pero ustedes, aunque les he hablado sin cesar, no me escuchan. Yo los llamo y no me responden. Así es que en las iglesias donde invocan mi nombre, ahí donde ustedes confían que estoy yo, no me encontrarán, pues los echaré de mi presencia
como eché a tus antepasados. Concluyó Jehová su discurso diciendo, he aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Y el Nuevo Testamento, esa misma ira se encendió en Jesús, el Hijo de Dios. Cuando llegó a la casa de su padre, vio que estaban cometiendo las mismas abominaciones que habían cometido en el Antiguo Testamento. Y lleno de ira, Jesús volcó las mesas y las sillas de los que hacían negocio en la casa de su padre. Y citó la palabra que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Escrito está, dijo Jesús, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Hoy en este programa vamos a conocer la verdad sobre el propósito por el cual se congregan los creyentes actuales en la casa de Dios. No se muevan de donde están, porque al regresar vamos a conocer si los creyentes de este tiempo se congregan para hacer la voluntad de Dios o por otros motivos que no son aprobados por Dios. Esto y mucho más vamos a analizar aquí en Conociendo la Verdad después de una pausa. Ya volvemos. Conociendo la verdad, me siento libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y estamos analizando un tema sumamente interesante y el tema es ¿a qué vamos a la iglesia? Y vamos a tratar durante todo el desarrollo del programa de responder esta pregunta. Pero quiero decirle a todas esas personas que van con el propósito correcto a la iglesia, o sea, a orar, a comunicarse con el Padre Celestial, a llenarse de Dios, que no se sientan aludidos con este tema o con este programa de la forma en que lo vamos a analizar, porque hoy vamos a responder esa pregunta con situaciones que se dan en nuestras iglesias, pero que por una razón u otra nadie casi habla de ellas. Pero hoy sí, en este programa vamos a conocer la verdad de qué pasa con algunos que van a la iglesia. Así es que respondiendo a esta pregunta, ¿a qué vamos a la iglesia? El primer punto nos dice que algunos vamos a hacer negocios. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12. Yo quiero que me acompañes, como siempre, con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hermanos, me duele decirlo, pero es la verdad. En estos tiempos sigue ocurriendo eso. Hay muchos hombres y mujeres que se congregan en la casa de Dios para hacer negocio. Hombres y mujeres que han perdido la brújula y están desorientados en cuanto a cuál es el verdadero propósito por el cual deben congregarse. Hombres que han perdido el norte, o sea, la dirección que deben seguir para acercarse más a Dios. Mi pregunta es, ¿por qué nos sigue ocurriendo eso si ya todo está escrito? Si Jehová del Padre y Jesús el Hijo lo dijeron, mi casa, casa de oración será. ¿Por qué entonces en lugar de estar comunicándonos con nuestro Padre Celestial, estamos distraídos haciendo negocios? ¿Es que acaso 6 días no son más que un día para hacer todos los negocios que querramos hacer? ¿Por qué tenemos que escoger el día de Dios para hacer negocios? Es increíble cómo algunos hermanos en Cristo corren al terminar el servicio para alcanzar a otros hermanos en Cristo para ofertarles algunos productos. Qué triste es, hermanos, ver a dónde hemos llegado, donde en lugar de acercarnos a nuestros hermanos en Cristo para analizar el mensaje o la enseñanza del día acerca de lo que nos habló Dios en su casa, nos convertimos en un obstáculo para Dios. Pues la semilla que ha sido sembrada en los hijos de Dios durante el servicio, la sacamos de la mente y el corazón de los creyentes, entrando en su lugar ofertas de negocio. En fin, en lugar de ocuparnos de ganarnos esas almas para Dios, cultivando la semilla que fue sembrada en ellos, los seducimos para que compren productos naturales que según nosotros son muy buenos para el cuerpo.
o cremas para la cara, para el cuidado de la piel. Y ni hablar de los adoradores que acorralan a los miembros de la iglesia con mesas llenas de discos, que venden al por mayor y al detalle. O sea, por amor a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Que la codicia nos ha cegado a tal punto que no nos damos cuenta de que nos estamos llenando del mundo y su inmundicia, pero estamos vacíos de Dios. O sea, qué pena que no valoremos que llenarnos de Dios es el mejor negocio que podemos hacer. Pues si estamos llenos de la palabra de Dios, estaríamos llenos de sabiduría para administrar lo poquito que tenemos. Y con esa sabiduría, en el nombre de Jesús, podremos multiplicar lo que tenemos. Erróneamente estamos huyendo de la presencia de Dios, quien es el dueño del oro y la plata, para alcanzar a hermanos en Cristo, los cuales consideramos buenos clientes, quienes muchas veces no nos compran nada. Y si nos compran, no compran al contado. O sea, compran para pagarlo luego y luego no nos pagan nada. Y perdemos el producto, perdemos al hermano y peor aún, perdemos la oportunidad de llenarnos de Dios, de su presencia, de su palabra. En fin, qué bueno sería que los pastores de las iglesias imitaran a Jesús en esto. Y que cuando entren en la iglesia, echen fuera a todos los hombres y mujeres que ellos se encuentren haciendo un negocio en la casa de Dios. O sea, qué bueno sería que los pastores volteen las mesas y las saquen de la casa de Dios y no le permitan a los miembros de la iglesia hacer negocio en la casa de Dios. Pero desafortunadamente, todo indica que muchos de esos pastores no imitan a Jesús en esto por dos razones principales. Primero, para no hacer enojar a los miembros de la iglesia y provocar con eso que se vayan de la iglesia y con ellos se vaya la ofrenda o el diezmo. Y segundo, porque muchos de esos pastores son los primeros negociantes en la casa de Dios. Por lo tanto, ¿cómo pueden ellos curar a otros de un virus del cual ellos están contaminados? Pero hay algo en todo esto sumamente importante que hemos descuidado. Y es que a quien tenemos que tener contento es a Dios. Ese lugar preferencial no debemos nunca quitárselo a Dios. Pues unos siembran y otros riegan, pero Dios es el único que da el crecimiento. Y lo cierto es que a Jehová del Padre y a Jesús el Hijo no les agrada que hagan negocios en su casa. En este momento, hermanos, vamos a presentar el segundo punto de este tema. Y estamos durante todo el desarrollo tratando de responder esta pregunta: ¿a qué vamos a la iglesia? Y el punto 2 dice que otros vamos a presumir. Y esto lo vamos a confirmar en el libro de Lucas, capítulo 18, los versículos del 11 al 12. Y la palabra escrita dice así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Como ven, este fariseo, aunque aparentemente llegó a la casa de Dios con el propósito correcto de orar, no lo hizo en la forma que le agrada a Dios. Este fariseo lo que en verdad estaba haciendo era presumiendo sus virtudes. Con esta oración, ese fariseo estaba mostrando su verdadera identidad. Estaba mostrando que es una persona orgullosa de sí misma y al mismo tiempo estaba haciendo alarde de sus propias cualidades. Este fariseo se estaba vanagloriando a sí mismo. O sea, estaba expresando a través de su oración que él tiene un alto concepto de sí mismo. En otras palabras, este fariseo iba a la iglesia a presumir lo perfecto y superior que él era comparado con los demás. Este fariseo confiaba en sí mismo y se consideraba justo. Por lo tanto, él con su oración estaba demostrando que él no se congregaba porque necesitaba a Dios, sino más bien para brillar y demostrar que él es un modelo perfecto a seguir. Así es que con esa actitud, consciente o inconscientemente, este fariseo se
se estaba convirtiendo en un hombre arrogante, que por destacarse él con sus palabras estaba menospreciando a su prójimo, considerándose de esa forma superior a los demás. Hermanos, hoy yo quiero compartir con ustedes una gran verdad, y es que nuestras iglesias están llenas de este tipo de fariseos, de hombres que se congregan para presumir que son superiores en todo. Si analizamos un poco más estos versículos que acabamos de leer, encontramos que efectivamente en nuestras iglesias hay hermanos en Cristo que les fascina ayunar, pero no para intimar con Dios, sino para, al igual que este fariseo, hacer alarde de que ellos ayunan con frecuencia y que se mantienen en obediencia. Pero estos fariseos ignoran que a Dios no le agrada que toquemos trompeta cuando hacemos algo para Dios. Pues Dios entiende que al hacer eso, estamos buscando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, según Dios, si haces alarde ante los hombres, esa es tu recompensa. Pero si en secreto procuras agradar a Dios, sin hacer tanto alarde como lo hizo este fariseo, Dios que ve todo en lo secreto te compensará en público y te honrará, pues Dios honra a los que lo honran. Por otra parte, hay otros hermanos en Cristo, en nuestras iglesias, que se comportan como este fariseo en cuanto al dinero. Me explico. Algunos hermanos en Cristo les fascina anunciar la cantidad que diezman u ofrendan. Incluso hay casos en donde ciertos hermanos, habiendo sobres en la iglesia, no los usan para depositar sus ofrendas. Pues ellos quieren que se vea la cantidad que están ofrendando. Estos fariseos muchas veces ignoran que con ese comportamiento imprudente pueden lastimar y afectar los sentimientos de otros hermanos en Cristo, quienes a lo mejor por diferentes circunstancias no tienen una cantidad similar para ofrendar. Y eso los hace sentir inferior a los demás. Hermanos, cuidémonos de no cometer este error de este fariseo, pues lo que hacemos o lo que ofrendamos debe ser manejado con discreción, pues ese negocio es entre nuestro Padre y nosotros, y no entre nosotros y la iglesia completa. Lo cierto es que si no somos discretos y fieles en lo poco, ¿cómo Dios nos va a confiar lo mucho? Tenemos que empezar a mostrar nuestra fidelidad para con Dios en estos pequeños detalles, para que Dios, viendo eso, nos ponga a ministrar cosas más grandes. Por último, en nuestras iglesias también estamos experimentando una epidemia de competencia en la manera de vestir. Todo parece indicar que la gente prefiere llegar a la iglesia tarde, pero bien arreglado, que temprano, pero mal arreglado. En muchos casos hay hermanos en Cristo que cuidan tanto su aspecto personal para lucir atractivos, que están más pendientes de los piropos que le dicen sus hermanos en Cristo que de las amonestaciones que les da Dios a través del ministro del día. Qué triste es eso, pero esos piropos solo lo harán más arrogante como el fariseo, mientras que las amonestaciones de nuestro Dios pueden generar un cambio favorable en sus vidas. Hermanos, guardémonos de no tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Ahora en este instante yo quiero que me acompañen a analizar el tercer punto de este tema. Y siguiendo respondiendo la pregunta ¿a qué vamos a la iglesia? El tercer punto dice, y los demás vamos por los panes y los peces. Y esto lo vamos a confirmar en el libro de Juan, capítulo 6, los versículos del 25 al 27. Y la palabra que está escrita dice así, Jesús el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hermanos, en vano se engaña el hombre, creyendo que puede engañar a Jesús. Pues a Jesús no lo puede engañar nadie. Jesús sabe muy bien quiénes son los que se congregan para buscarlo a Él y a su Padre en espíritu y en verdad.
¿Y quiénes se congregaban o se congregan por los panes y los peces? Jesús sabe muy bien quiénes son los que van a la iglesia por un milagro o para recibir una profecía personal o para recibir unción y poder, etc. Hermanos, a mí personalmente me encantan unos versículos que están en el libro de Juan en el capítulo 2 y esos versículos son del 23 al 25. Y la razón por la cual me encantan esos versículos es porque me ayudan a conocer más cómo era Jesús en verdad. Y hermanos, debo decirles que según estos versículos, Jesús era bien observador y estaba consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. Estos versículos dicen lo siguiente de Jesús, que Jesús conocía muy bien a todos los hombres. Escuchen bien, no a algunos hombres, sino a todos, sí a todos los hombres. Así es que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, claro, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Estos versículos nos enseñan que Jesús no confiaba en los hombres, pues Jesús conocía las intenciones de sus corazones. Jesús en quien confiaba en verdad era en su Padre Celestial. Y es por eso que en estos versículos que acabamos de leer, cuando estos hombres se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? Pretendiendo con esa pregunta darle a entender a Jesús que ellos estaban preocupados y pendientes de Él, que ellos estaban contentos porque Jesús estaba de nuevo con ellos. Pero Jesús, para que ellos supieran que Él los conocía muy bien y conocía las intenciones de sus corazones, le respondió, ustedes no están preguntando porque en verdad me quieren ver o porque están preocupados por mí. Ustedes más bien están aquí porque saben que yo tengo poder para multiplicar los panes y los peces. Ustedes comieron de ellos y se saciaron. Por eso es que están aquí. Luego de que Jesús desenmascaró a todos ellos diciendo en público quiénes y cómo eran esos hombres. En verdad Jesús se tomó su tiempo para aconsejarlos y les dijo, no trabajen por la comida que perece, sino más bien por la comida que permanece por la eternidad, la cual dijo Jesús, yo mismo le daré. En otras palabras, Jesús trató de decirles, los que vienen a mi casa por los panes y los peces y no por mí, van a seguir con hambre. Pero los que vienen por mí van a quedar saciados. Ya no van a tener más hambre porque yo soy el pan de vida. Jesús lo dijo con sus propias palabras. Yo soy el pan de la vida y el que a mí viene nunca más tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y siguió Jesús hablando y dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Sí, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Hermanos, si en verdad creyéramos en esto, dejaríamos de ofrecer milagritos para traer gente a la iglesia. Un verdadero creyente, o sea, un ministro que cree verdaderamente en Jesucristo, lo que debe ofrecer al mundo es a Jesucristo. Pues el que encontró a Jesucristo encontró la vida, el camino y la verdad que nos lleva al cielo, que nos lleva a nuestro Padre Celestial. Pero la verdad es que cuando escuchamos comerciales de los eventos cristianos, escuchamos que los líderes religiosos nos ofrecen de todo en la promoción, menos a Jesucristo. O sea, yo personalmente he escuchado comerciales donde dicen, ven por tu milagro, habrán sanidades, recibe una palabra profética, pero nunca he escuchado un comercial donde se diga, ven por Jesús, que Él te está esperando. Es como si dudáramos de que Jesús es suficiente para llenar un estadio. Hermanos, Jesús no necesita de estrategias de hombres, ni de la ayuda del hombre para destacarse y para hacer lo que tiene que hacer. Jesús, y solo Jesús, es más que suficiente para mover cielo y tierra. Vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, me siento libre.
¿A qué vamos a la iglesia? Esa ha sido la pregunta principal de este programa. Y a través de todo el programa hemos llegado a la conclusión de que muchos de nosotros estamos yendo a la iglesia por motivos y razones equivocadas. Hemos explicado que la verdadera razón por la cual debemos congregarnos es para orar, o sea, para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia, debe darse un diálogo entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Un diálogo en donde nosotros le hablamos a Él y Él nos habla a nosotros. Pero desafortunadamente hemos perdido el enfoque y hemos permitido que algunas cosas nos distraigan y nos desenfoquen. Por lo tanto, en muchas ocasiones, cuando Dios nos está hablando, nosotros no lo escuchamos, pues estamos ocupados haciendo negocios en su casa. Mientras que hay otros que no escuchan a Dios, pues están muy distraídos escuchando los piropos de su hermano en Cristo que le dice: hermana, qué bien le queda ese vestido y el cabello que se le ve muy bien hoy. Pero también hay otros que no escuchan a Dios porque van a la iglesia mentalmente programados, solo para recibir bendiciones, milagros y palabras de consuelo. Por lo tanto, cuando Dios le empieza a hablar, amonestándolos, ellos no quieren y no escuchan esas palabras, pues no son precisamente las palabras que ellos estaban esperando de Dios. En fin, sea la razón que sea por la cual te congregas, si no te estás congregando para comunicarte con Dios, para llenarte de Dios, para escuchar su voz, para brindar servicio en la casa de Dios, tengo que hablarte con la verdad y decirte que te estás congregando por las razones equivocadas. Tengo que decirte la verdad y decirte que al congregarte de esa forma errónea te estás complaciendo a ti mismo y probablemente estás complaciendo a muchos otros miembros de la iglesia, pero no estás complaciendo a Dios. Pues Dios dijo: mi casa será llamada casa de oración. Dios nunca dijo: mi casa será casa para hacer negocios, o mi casa será casa para asociarse con amigos. Quiero concluir este programa hablándole a los hombres y mujeres que están dispuestos a reflexionar y a cambiar. A los hombres y mujeres que quieren congregarse para agradar a Dios y no para agradarse a ellos mismos o a los demás. A ustedes quiero decirles que aún estamos a tiempo para cambiar y para mejorar. Que si en algún momento cometimos esos errores de hacer negocios en la casa de Dios, o perdimos tiempo presumiendo que somos superiores, o nos distrajimos buscando regalos que a veces ofrece la iglesia, hoy podemos tomar la decisión de dejar de hacer eso y congregarnos para cumplir con el propósito correcto, que es para comunicarnos con Dios. Sí, si hoy tú tomas la decisión de congregarte para complacer a Dios y no a los hombres, primero, Dios te perdona por todas las veces que te congregaste erróneamente. Y segundo, Dios te va a bendecir grandemente, pues cuando obedecemos a Dios, Él se agrada de eso y nos bendice. Eso que acabo de decir es muy cierto, pues en el libro de Jeremías, Jehová nuestro Padre Celestial lo dijo: si me obedecen y hacen lo que es correcto, yo los haré morar en mi casa para siempre y yo moraré con ustedes. Así es que a partir de hoy, si alguien se te acerca en la casa de Dios para hacer negocios contigo, dile con amor: hermano, perdone, pero yo no hago negocios en la casa de mi padre. Si quiere, hablamos cuando yo salga de la casa de mi padre. O si alguien se te acerca para presumir algo, para halagarte por algo, respóndele con amor y dile: hablamos de eso luego, porque yo vine a la casa de mi padre a recibir palabra de Dios, y aquí en la casa de mi padre solo quiero hablar de Dios. Y si por casualidad en la iglesia están repartiendo regalos, algo que te puede distraer, no te distraigas por cosas materiales que perecen, eso lo podrás conseguir luego. Tú mantente enfocado recibiendo palabra de Dios. En fin, ojalá este programa nos ayude a que muchos empecemos a congregarnos de la forma que le agrada a Dios. Hasta aquí llegamos en este programa. Me despido, su amiga y hermana Kilsi Polanco. Hasta la próxima semana en Conociendo la Verdad.